Voy a permitirme leer una breve semblanza de la doctora. Desafortunadamente ya no va a poder acompañarnos, pero están tres importantes comentaristas que seguramente nos darán mucha luz sobre esta publicación, que seguramente todos vamos a disfrutar, o que algunos de ustedes ya han disfrutado. La doctora Inés María Cornejo Portugal obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y socióloga por la Universidad Católica del Perú. De 1991 a 2010 fue académica de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, de la cual fue coordinadora del posgrado entre 1991 y 1994. Asimismo, ha sido docente en universidades de Colombia, Honduras, Guatemala y España. Entre sus libros destacan Apuntes para una historia de la radio indigenista en México en el 2002, Texturas urbanas, comunicación y cultura en el 2003, El lugar de los encuentros, comunicación y cultura en un centro comercial, esto en el 2007, Investigar la comunicación en el México de hoy en el 2011, y en el periodo de 2008 al 2009 desarrolló en el sur de la península de Yucatán en México y en San Francisco, California, la investigación titulada La otra ruta maya, migración y salud, financiada por el programa PIMSA, Universidad de California. Durante el 2011 y 2012 elabora el trabajo de investigación titulado Documental sonoro como factor de riesgo, promoción y acceso a información básica sobre atención a la salud entre mayas yucatecos, promovido por el Programa de Investigación Interdisciplinaria UAM Coajimalpa en el 2011. Actualmente es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM, Unidad Coajimalpa, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Están en la mesa para compartir sus comentarios Margarita de Jesús Quesada, Marta Rizo García, Isabela Cordoneauno, perdón por la pronunciación. Y bueno, ¿qué les parece si damos paso para que nos hagan el favor de darnos sus comentarios y platicarnos sobre esta reciente edición del material Culturas en Comunicación entre la vocación intercultural y las tecnologías de información? Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Yo lo que voy a comentar es mi propia lectura sobre el texto, Culturas en Comunicación, entre la vocación intercultural y las tecnologías de información. Como sabemos, una lectura siempre nos dice algo, pero hay mucho que no vemos y otras cosas que, bueno, nos muestran cómo es que estamos implicadas en el texto. O sea, ¿qué es en ese texto lo que a mí me llamó la atención? Las discusiones que yo pude sacar de este texto, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, una lectura de otra persona seguramente es diferente. Entonces podemos ir discutiendo este texto, que además abre muchas vetas muy interesantes desde diferentes perspectivas, porque es una compilación de diferentes autores, de diferentes investigaciones. Entonces, bueno, lo que yo voy a presentar aquí es los puntos que a mí me parecen más interesantes, mi propia lectura, por supuesto, así como aquellas categorías o aquellas discusiones que me parece que nos permiten abordar desde la lectura del texto. Primero quiero comentarles que ya en la introducción nos indican tanto Inés Cornejo como Luis Alfonso Guadarrama que hubo un encuentro desde donde se presentaron, se discutieron estos trabajos. Eso me parece muy rico, pero a mí me gustaría todavía ponerlos a discutir más, porque hay entre ellos muchos lazos que podemos encontrar en las discusiones, pero desde diferentes perspectivas. El primer texto que se presenta, que es un texto de Sara Corona, hace una discusión que justamente permite hacer como el preámbulo para lo que vamos a encontrar después.
es una discusión sobre la interculturalidad. Hay una definición que ella da, que si me permiten, voy a leer, porque me parece que nos da como el marco de referencia para lo que leeremos a continuación. Y dice: por interculturalidad entiendo las diferencias culturales, económicas, ideológicas, generacionales, de género y clase social, etc., que en el espacio público luchan por la viabilidad de su mirada del mundo como campo de lucha por el poder. Y justamente esto nos abre una perspectiva que engloba lo que vamos a encontrar después. El poder, puesto en el centro de la comunicación, y estas miradas, estos diálogos entre personas que tienen formas diferentes de ver el mundo, pero que en esta comunicación van encontrando algún lazo que les permita entenderse. Bueno, la propia Sara Corona nos presenta un proyecto de investigación desde donde está analizando la cultura con este proyecto Entre Voces, con una investigación intercultural que hace entre dos culturas diferentes, digamos la cultura hegemónica y una cultura indígena. A partir de esto nos abre la puerta para lo que veremos más adelante como la construcción de ciudadanía, que ese es un punto central de todos los autores, esta construcción de ciudadanía que en algunos se verá más como una ciudadanía política o como una ciudadanía como estancia en el mundo. Y bueno, el punto donde notamos con mayor claridad este encuentro de culturas diferentes es a partir del análisis de la migración. Es lo que nos permite ir viendo cómo culturas distintas se encuentran y pueden o no pueden dialogar. Aquí encontramos entonces un texto que a mí me pareció delicioso, que lo hace una investigación de Jerónimo Ripoll en Barcelona, en una casa de diferentes estudiantes de nacionalidades distintas. El tema es por demás rico, porque lo que hace es un análisis de qué pasa cuando ven la tele, ¿sí? Cuando se encuentran frente a un discurso televisivo de un código cultural distinto al de sus lugares de origen. En este trabajo vamos viendo cómo logran estos códigos diferentes irse comunicando, cómo el nativo tiene que traducir a los otros o cómo encuentran significados distintos a lo que están observando. Este texto nos muestra formas diversas de leer una cultura distinta de la nativa. En este mismo sentido está otro de los textos, que es de la autoría de Inés y de Patricia Fortuny, en donde hablan de migrantes también. Entonces, migración se convierte en uno de los ejes de análisis del libro. En este otro texto, también por demás sugerente, incluso el título, que es en Estados Unidos está prohibido enfermarse. Pero ¿qué pasa cuando los migrantes mayas, en este caso, llegan a Estados Unidos y encuentran códigos de salud en instituciones con derechos que no tienen por ser muchos de ellos migrantes indocumentados? ¿Qué pasa cuando tienen un problema de salud? Aquí la cultura, la comunicación entre culturas se basa precisamente en todas estas formas tradicionales de sanarse y lo que sería, por otro lado, la cultura occidental presentada en las instituciones de Estados Unidos. Otro de los grandes ejes que me parece interesante de discusión dentro de este libro es el concepto de juventud. Aquí hay varios trabajos que discuten sobre juventud, desde discusiones diferentes, desde autores diferentes, pero finalmente nos dejan una serie de puntos de debate, de puntos de reflexión que nos permiten entender cómo se construye este concepto de juventud y cómo por ahí alguna de las autoras nos dice jóvenes ha habido siempre, tomando una cita, pero juventud
término contemporáneo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay aquí en los diferentes artículos que tratan sobre jóvenes discusiones que a mí me parece que nos enriquecen. Otra gran virtud que yo encontré en este libro, bueno, sí es un tema que me está estudiando, nos trae una serie de referencias actualizadas, que a mí también para eso me sirvió mucho, como para ir buscándole esto que trabajaron, desde dónde lo puedo leer, ¿sí? Entonces creo que es una de las riquezas, que incluso va uno encontrando autores anteriores, contextos nuevos. En fin, me pareció muy interesante esta parte de cómo observan la juventud. Dentro de este eje de juventud hay dos trabajos que a mí me parece muy sugerente comentar. Y los están relacionados con las formas que se va conformando entre la juventud o entre los jóvenes la cultura ciudadana política, ¿sí? La ciudadanía política de la juventud. El primer texto que hace referencia a lo que serían las prácticas políticas juveniles con una investigación en Aguascalientes, la investigación se basa en lo que pasa por Internet, cómo llegan y cómo interactúan desde el Internet y van constituyendo ciertas formas de ciudadanía. Es muy interesante y sobre todo el momento en que se hace, que es más o menos en los tiempos electorales, nos va dando pautas para irla siguiendo, pero además es un poco tal vez desalentador. O sea, ¿qué pasa con la cultura política de los jóvenes? Pero sobre todo, y eso lo vemos en el segundo texto, que es de autoría de Isabela, donde habla del movimiento Yo Soy 132, ¿no? Yo Soy Más que 131, nos va hablando ella de las diferentes facetas. Ahí yo encontré discusiones bien interesantes sobre qué pasa con la cultura política de la juventud, ¿sí? Cómo se van involucrando desde participación social y desde la conformación o posible conformación de movimientos sociales. Esta parte, que tanto en un texto como en otro, pero de maneras diferentes, se va abordando, nos permite ver que la ciudadanía política entre la juventud probablemente no esté en un lugar preferencial, ¿sí? O sea, no hay tanta participación política entre los jóvenes estudiados, por ejemplo, en Aguascalientes, o por lo menos desde las prácticas que analizaron en Internet. Y en el otro caso, en el 131, es una discusión que, yo saco de la autora, donde va viendo qué pasa con movimientos sociales, desde autores como Meluch, otros autores. Y bueno, ella nos deja como esta idea de qué va a pasar después, ¿no? Y con el subtítulo que tiene, o sea, que esto no se acabe ahora, ¿no? El movimiento 132, pero bueno, al tiempo que ha pasado, uno dice, ¿qué pasó después? ¿No? Entonces, hay discusiones a mí que me parecen muy interesantes para retomar desde Gramsci, por ejemplo, con esta idea del espontaneísmo, o sea, de una participación cuando los intereses son tocados, pero que no necesariamente se configuran como un movimiento social. Otros de los puntos que están aquí a discusión tienen que ver ya con todas estas tecnologías de la información y de la comunicación. Regresamos a Aguascalientes con un tema sobre portales de Internet, donde también esta cuestión de la política nos muestra que no están diseñados para un empoderamiento de las personas. O sea, la comunicación queda en un segundo o tercer plano, mientras que lo que tratan fundamentalmente, su objetivo es de aprender cuestiones técnicas o informativas, ¿sí? Bueno, hay un texto más, bueno, hay otro sobre la espectacularización de la televisión, que también es bastante sugerente e interesante, y llegamos al último texto, para no quitarle mucho tiempo a mis colegas, en donde Luis Alfonso Guadarrama hace un texto que cuando empecé a leerlo me parecía preocupante.
cuando terminé de leerlo me pareció alarmante, que es sobre uso de celular, ¿sí? Desde un texto bastante documentado, con muchas referencias bibliográficas, cómo el celular se va convirtiendo en un sujeto más en la vida de estos jóvenes, pero que ni siquiera llega a cumplir con las funciones. Me parece interesante como lo hace el trabajo entre jóvenes, bueno, estas funciones de control. Como los jóvenes van buscando estrategias para zafarse de ellas, el celular se nos dan los padres, sí, con ciertos objetivos, pero bueno, se logra esa. Aquí la brecha generacional, bueno, es como muy interesante, aunque no es el punto de discusión. En otros sí aparece como un punto de discusión, en otros de los artículos. Aquí finalmente pareciera entonces que este uso del celular, ya no solo entre jóvenes, que es el tema, sino en general, cómo nos atrapa en diferentes formas, cómo grandes o chicos o adultos mayores, desde por ahí, estamos tan atrapados por que ni siquiera nos damos cuenta de en qué forma nos va tomando. Bueno, con este texto de Luis Alfonso Guadarrama, yo quiero dejar pues esta breve presentación sobre los temas que a mí me movieron más de este texto. Y pues, muchas gracias por la atención. Bueno, damos la palabra a la maestra Marta Rizo García. Por favor, si nos hace favor de... Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues igual que mi compañera, voy a tratar de hacer mi lectura de los diferentes textos que componen esta obra y me voy a permitir leer una breve reseña de cada uno de los capítulos que la integran. La obra, coordinada por Inés Cornejo Portugal y Luis Alfonso Guadarrama Rico, Culturas en Comunicación entre la vocación intercultural y las tecnologías de información, abre debates de importancia cabal para el campo de la comunicación y la cultura. Aunque por el título pudiera parecer que el libro se inserta sobre todo en el campo de los estudios de la comunicación intercultural, ello no es del todo cierto. Si bien varios de los textos que conforman la obra tienen como eje a la interculturalidad como proceso comunicativo, muchos otros ponen énfasis en procesos, medios y soportes distintos. Pero el hilo conductor del libro es claro: la comunicación debe atender los procesos de diversidad, el contacto entre los diferentes y la posibilidad de construir una ciudadanía que pueda convivir con la diferencia. En la primera parte del libro encontramos 4 aportaciones. La primera, de Sara Corona, destaca que la comunicación no debe ceñirse al estudio de la comunicación mediada, las tecnologías y las redes digitales, sino más bien al reconocimiento de la diversidad de los sujetos que habitan el espacio público, las formas como estos conviven y cómo se relacionan cotidianamente. La vocación intercultural, cito, se refiere a la comunicación como herramienta para la convivencia en el espacio público de todos los diferentes, en otras palabras, de todos nosotros. Fin de la cita. La autora aborda la interculturalidad vinculada necesariamente con el campo de la política, puesto que las relaciones interculturales tienen lugar entre ciudadanos que habitan lo público. A modo de ejemplo, nos relata la experiencia de la Biblioteca Entre Voces, un proyecto de elaboración de material escrito para que jóvenes huicholes puedan practicar lectura en español y en su propia lengua. Para ello se buscó producir con el otro, darle la voz, con el fin de crear textos mestizos con planteamientos que interpelaran ambas voces y negociaran nuevas formas de educación para la convivencia. El segundo texto de esta primera parte lleva por título Entre medios, usos y producción de sentido, migración, interculturalidad y después. Su autor, Jerónimo Ripoll, considera que el espacio de la recepción es la puerta de entrada de la investigación para poder pensar la interculturalidad como proceso de producción de sentido. Previo a exponer los resultados de un estudio de recepción, el autor expone los de un estudio centrado en la construcción del relato elaborado por los medios de comunicación respecto del migrante mexicano en Estados Unidos. La segunda investigación, de mayor peso en el texto, es sobre la interacción de audiencias multiculturales en situación de interculturalidad y da cuenta de un estudio realizado en 2004 con migrantes en Barcelona. Ripoll expone los resultados de la aplicación de técnicas como las entrevistas individuales y grupales, el registro fílmico y el diario de televidencia,
empleadas con 5 grupos multiculturales con sujetos socializados en diferentes culturas que al momento de la investigación se encontraban habitando en la misma casa en la ciudad de Barcelona. Afirma el autor que, cito, la propia situación de interculturalidad puede facilitar una postura crítica frente a la televisión. Quizás más por necesidad que por propia voluntad, provoca que los televidentes, los de aquí y los de allá, reflexionen sobre lo que están viendo, al menos por el esfuerzo de hacer comprensible, de entender el mensaje. Termina la cita. Los testimonios recuperados por Ripoll dan cuenta de que la interculturalidad no necesariamente es un problema, con lo que se abren nuevas aristas para la reflexión en torno a las múltiples relaciones entre medios e interculturalidad que superan por mucho a los discursos catastrofistas que sobre todo se centran en los choques interculturales. En el tercer capítulo de Vicente Castellanos, el medio objeto de estudio es la radio pública. El autor discute los resultados de una investigación realizada en 2011 sobre la oferta intercultural de 5 estaciones del cuadrante metropolitano de la Ciudad de México que se definen como radios de servicio público. La radio de servicio público debe contener, a decir de Vicente Castellanos, programación intercultural, y esta debe entenderse no solo como aquella que refiere a minorías étnicas, sino también a todos aquellos grupos que asumen una identidad y una existencia diferente. Castellanos afirma que la Ciudad de México es intercultural, pero sus medios son monoculturales. El corpus de análisis de la investigación, como ya se dijo, lo constituyen 5 estaciones de radio públicas, a las cuales el autor aplicó análisis de contenido de las cartas programáticas, monitoreo de programación y entrevistas a programadores y productores. La investigación lleva al autor a concluir que son comunes, cito, las paradojas entre el discurso y el quehacer cotidiano de las radiodifusoras. La primera parte del libro concluye con la aportación de Inés Cornejo y Patricia Fortuny, quienes en su texto, en Estados Unidos está prohibido enfermarse, migrantes yucatecos, discuten aspectos generales del bienestar de los mayas yucatecos que viven en San Francisco y en Portland, Estados Unidos, y desarrollan algunos datos puntuales sobre lo que denominan la paradoja de la salud. Según las autoras, los migrantes interactúan con la sociedad receptora en una suerte de antagonismo adaptativo que les cobra factura física y emocionalmente. Las autoras exponen las evidencias empíricas que arrojó el proyecto de investigación La Otra Ruta Maya, Migración y Salud, y la propuesta de documental sonoro elaborada entre migrantes mayas y sus familias originarias. A partir de las entrevistas realizadas tanto en Estados Unidos como en Yucatán, exploran qué significa y cómo se expresan emocionalmente los sentimientos de orfandad, marginación o exclusión que generalmente sufren los migrantes, que muy comúnmente padecen problemas de depresión durante su estancia en el país receptor. La segunda parte de la obra lleva por título de las tecnologías de información y está conformada por 5 capítulos. El primero, de Rebeca Padilla de la Torre, titulado El sentido de las prácticas políticas de los jóvenes en Internet, análisis de la encuesta Jóvenes, Internet y Prácticas Políticas 2012, parte de definir a la juventud como un concepto complejo y polisémico, para posteriormente analizar los resultados de esta encuesta aplicada en el año 2012 en el estado de Aguascalientes, con el propósito de identificar cuáles fueron las prácticas específicas políticas que la población entre 18 y 29 años llevaron a cabo en Internet. Pese a lo que pudiéramos pensar en un ambiente sobretecnológico como el que aparentemente se da en la actualidad, la autora da cuenta de que los canales de participación política convencionales o tradicionales siguen prevaleciendo por encima de los que surgen a partir del uso de Internet. Aunque la denominada autocomunicación de masas está sin duda favoreciendo la organización ciudadana y de alguna manera logrando una mayor democratización de la información, los datos no permiten un optimismo abismal porque la participación política de los jóvenes es muy desigual y existen muchos factores que desmotivan y desmovilizan a la población juvenil. El segundo capítulo de esta parte lleva por título Que eso no termine aquí, de jóvenes mexicanos, participación política y movilizaciones sociales. La autora, Isabela Fortuñano, que está acá con nosotros, aborda el surgimiento del movimiento estudiantil Yo Soy 132, que surgió con una demanda clara, la democratización de los medios de comunicación. Con el fin de, cito, dejar testimonio histórico del momento vivido, la autora expone los resultados de la observación etnográfica que realizó en una de las manifestaciones públicas del movimiento, la Marcha a la Estela de Luz del 23 de mayo de 2012. Con base en una metodología cualitativa basada en registro de etnografía visual de las consignas y entrevistas llevadas a cabo durante la marcha objeto de estudio,
La autora expone varios ejemplos de sus registros visuales, de muchísima riqueza, para dar cuenta de los dos principales temas en torno a los cuales se articularon las demandas del movimiento estudiantil: la necesidad de crear audiencias críticas a los medios hegemónicos, por un lado, y las críticas específicas al entonces candidato presidencial por el PRI, Enrique Peña Nieto, por el otro. La inserción de imágenes contribuye sin duda a la memoria visual del movimiento, y ello se complementa con la recuperación de las voces testimoniales de los jóvenes que participaron en la marcha. El tercer texto de esta segunda parte es de Marisela Portillo y lleva por título Análisis de la espectacularización y el infoentretenimiento en la televisión mexicana. Por un lado, la autora expone los resultados del seguimiento de dos de los principales noticiarios nocturnos de la televisión abierta en México, de Televisa y TV Azteca. Por el otro, analiza los contenidos observados en telenovelas y series de ficción durante el periodo 2009-2011. La espectacularización la comprende como el uso de recursos provenientes del entretenimiento y de los programas de ficción en los programas informativos, y el infoentretenimiento como la presencia de información política en los programas de humor y entretenimiento. La autora confirma la hipótesis de la creciente espectacularización informativa en los noticieros mexicanos, acompañada de la significativa presencia del infoentretenimiento en los contenidos de la programación televisiva. Portales institucionales de Internet y espacio público, el caso de Aguascalientes, es el título del cuarto capítulo de esta segunda parte. Los autores, Salvador de León y Norma Isabel Medina, presentan los resultados de una evaluación de 59 portales de Internet de instituciones públicas de Aguascalientes en función de su capacidad para permitir la participación ciudadana con mediación de la tecnología. Los autores observaron estos 59 portales de marzo a diciembre de 2010 con base en observar tres tipos de prácticas comunicativas: informativas, más orientadas al uso de datos en línea; expresivas, es decir, recursos para la interacción como correo electrónico y foros de discusión; y comunicativas, con la posibilidad de que los usuarios puedan participar de manera pública en la red. Según los autores, desde el diseño propio de los portales institucionales se inhibe que estos se conviertan en espacios públicos susceptibles de ser apropiados por la ciudadanía por su enfoque vertical e informativo. El último texto de esta segunda parte, Teléfonos celulares, usos sociales en jóvenes universitarios, expone los hallazgos obtenidos de una encuesta en línea aplicada a una muestra incidental que tuvo como objeto explorar los usos de la telefonía celular por parte de jóvenes de 18 a 24 años, estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los resultados fueron, entre otros, los siguientes. El uso del celular comienza a una edad muy temprana, alrededor de los 10 años, particularmente entre la población escolarizada. Entre los jóvenes predominan los servicios de prepago y en ocasiones, como comentaba mi compañera, el uso del celular propicia prácticas de control parentales. Como puede observarse, una vez hecha la reseña de cada uno de los textos, Culturas en Comunicación ofrece un amplio abanico de temas comunicativos culturales que sin duda permiten una lectura actualizada de los procesos comunicativos que están teniendo lugar en distintas latitudes de nuestro país y que en todos los casos dan cuenta de un ecosistema comunicativo y mediático cambiante, dinámico y en permanente transformación. Muchas veces los avances tecnológicos en el mundo de la comunicación evolucionan mucho más rápido que los discursos que desde la academia se generan en torno a ellos. Por ello es de agradecer una obra como esta que presenta aportaciones empíricas vigentes y da cuenta del dinamismo de la investigación y comunicación en México. Culturas en Comunicación reivindica la comunicación como un espacio de posibilidad para crear sociedades más habitables, en las que predomine la convivencia por sobre el conflicto, en las que la democratización de la información y la comunicación deje de ser solo parte de un discurso y pase a ser una realidad. El libro puede interesar a los investigadores que están permanentemente pendientes de los avances en el conocimiento sobre fenómenos comunicativos, mediáticos o no. Puede interesar también a investigadores que particularmente se interesen por algunas de las dimensiones de los procesos abordados en el libro: comunicación intercultural, información y ficción televisivas, radios públicas, recepción televisiva, redes sociales digitales, comunicación pública, telefonía celular, por citar algunos. Y más aún, el libro puede ser atractivo para los estudiosos de movimientos sociales, ciudadanía, juventud y procesos de democratización de la información, pues varios textos tocan estos temas. Me parece que las aportaciones de esta obra son tanto de orden teórico como metodológico. En términos teóricos, la obra abona el debate en torno a la naturaleza intercultural de la comunicación, la democratización de la comunicación, la conceptualización de la juventud, la hibridación de los contenidos mediáticos y las nuevas formas de comunicación posmasiva o autocomunicación de masas. Y en términos metodológicos considero que presenta también un gran aporte.
Todos los textos que se incluyen en la obra dan cuenta de forma clara y rigurosa de la metodología seguida para elaborar las investigaciones de origen, con lo cual los lectores también pueden encontrar en la obra sugerencias muy interesantes y bien planteadas en torno a cómo abordar determinados objetos de estudio con rigor metodológico, técnicas de investigación justificadas y muestras bien delimitadas. En definitiva, me congratulo de la publicación de este libro y sin duda invito a su lectura. Auguro que será un material de muchísima utilidad para quienes nos dedicamos a enseñar y o a investigar la comunicación, así como para los estudiantes de comunicación o áreas de conocimiento afines. Muchas gracias. Gracias a la maestra Marta Rizo por sus comentarios y damos la palabra en representación de los autores a la maestra Isabel Corduneanu. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por acudir, por su interés en este libro, por interés en estas presentaciones y esperamos que se van a animar y por lo menos ojear el libro para conocer nuestro trabajo. Primero quiero destacar algunas cosas como autora y como partícipe en este proceso de elaboración de este libro y después los autores no nos abandonaron, sino que nos mandaron algunas palabras, ¿no?, sobre la originalidad y la novedad de este libro. El proyecto de este libro, como se menciona en la introducción, se dibujó en 2 encuentros, uno en México en junio de 2012, otro en Aguascalientes en septiembre de 2012, bajo el nombre dialógico de Hablemos de Investigar la Comunicación, así se llamaron los coloquios. Se convocaron a 10 colegas que trabajaban en áreas distintas, sin embargo interrelacionadas en comunicación, y de eso da cuenta la riqueza del libro. Los 2 encuentros, como los han pensado los 2 autores del libro y como los he vivido, fueron singulares en cuanto exactamente a este método dialógico. Eso nos ha permitido no solo escuchar los resultados de los demás, sino intervenir epistemológicamente en sus interpretaciones. Por eso, se dio un segundo encuentro en el cual presentamos ya nuestras versiones finales, porque estábamos pensando como finales, pero a partir de más diálogo, los resultados realmente finales, porque se entregó por ese otra vez modificados. La posibilidad de dialogar, de conocer desde el tintero las investigaciones son en sí una primera originalidad de este libro y un primer testimonio de diálogo intercultural o por lo menos de la riqueza de las culturas en comunicación. Finalmente, después de hablar de investigar la comunicación, el resultado es el libro que tienen entre sus manos y que junta 3 vertientes: cultura, comunicación intercultural y tecnologías de información. Desde mi punto de vista, la novedad del libro es tener esos 3 niveles interrelacionados y no separados. Como una aportación, como la colaboradora de este libro, quiero subrayar el camino epistemológico que el título de este proyecto nos sugiere, desde Hablemos a investigar la comunicación en su fase de diálogo entre iguales, en seminarios, en coloquios y en pensamiento crítico, a culturas en comunicación. Me parece un nuevo concepto que sugiere la interculturalidad y la pluralidad de los lugares desde donde se puede pensar la comunicación como transdisciplina. A continuación, me gustaría subrayar aquí algunas de las premisas o problemas prácticas de investigación que los autores mencionan en la introducción. ¿De dónde parte el libro? ¿Qué quiere resolver? Y estoy citando. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de los estudiosos de la comunicación intercultural para que, junto con otras voces, las aparentemente distintas, se comprenda y explique qué hace que un niño no juegue con otro porque es negro, porque es pobre o porque presenta alguna discapacidad? ¿Cómo se acepta que en los autobuses de Bogotá, Colombia, se exija toquen timbres una sola vez, no sea indio? Restrepo 2013. ¿O de qué manera se admite la afirmación ser homosexual es un defecto moral, como aseveró en fechas recientes un Centro Mexicano de Investigación en Opinión Pública? ¿O por qué se permite que en una playa limeña se instale sin el menor reparo un letrero que señala prohibida la entrada al mar con perros, bebidas alcohólicas, niñeras y sirvientes? Y de aquí que los autores desprenden varias preguntas que serán contestadas a lo largo del libro, pero que también se proponen al lector para que las piense a raíz de la información que encuentre en esa obra. Cito: copresencia disímil de culturas, hacerlos culturales distintos y confrontativos,
respeto mutuo, historias compartidas, vínculos de reciprocidad, asimetría, prejuicios, apatía política y diferencia social. En función de esos interrogantes, los autores se proponen y logran los siguientes objetivos. Cito: Culturas en Comunicación reconoce y propone diversas formas de estudiar los procesos comunicativos desde sus distintas dimensiones, intercultural, multicultural o transcultural. Se trata de pensar en la comunicación como un campo analítico, y aquí quiero subrayar más que uno descriptivo, de estudio que se despliega en múltiples ámbitos explicativos para dar cuenta del hacer de las personas y los medios, enraizados en contextos sociales específicos. Cierro la cita. Por lo cual, no puedo no referirme a Bourdieu y Deserto y la insistencia de los dos en el método comparativo, en la importancia del hábitus y del contexto en la construcción del objeto de estudio, en el método de análisis de los datos empíricos. Antes de compartir los puntos de vista de los autores sobre la novedad del libro, quiero recordar aquí lo que Bourdieu y Bacán planteaban sobre la construcción del objeto de estudio. Cito: Construir un objeto científico significa, primero y ante todo, romper con el sentido común, es decir, con representaciones compartidas por todos. Trátese de simples lugares comunes de la existencia ordinaria o de representaciones oficiales, a menudo inscritas en instituciones y, por ende, tanto en la objetividad de las organizaciones sociales como en los cerebros. Cierro la cita. Lo que nos remite una vez más a las preguntas prácticas que los autores presentan en la introducción como detonadores de ese proyecto, hoy día llevado a cabo en forma de libro que tienen frente a ustedes. Desde el punto de vista de los autores, en el nombre de los cuales vengo aquí, las novedades del libro son principalmente tres. Primero, se propone pensar la comunicación como el lugar que convoca no solo a la antropología y la sociología, sino también a la historia, la educación, las tecnologías de la información y de manera fundamental a la cultura, dada su potencialidad heurística, la disolución de sus fronteras disciplinarias y sobre todo por su dimensión simbólica. No es posible seguir marcando divisiones disciplinarias rígidas porque hoy día la innovación científica tiende a concentrarse en los intersticios entre las disciplinas. Segundo, trata de ir más allá de los términos clásicos en los que se ha comprendido al campo comunicativo, medios y mensajes. Confía en el préstamo de métodos de investigación, el intercambio de conceptos, la presencia y el impacto ejercido por las tecnologías de la información, la influencia de las teorías, esto es, en la intersección entre las disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Se le considera además el ámbito académico de la comunicación como un espacio de confluencia para el cambio social y la democracia. Tercero, es importante mencionar que esta obra ha sido posible gracias al apoyo que cada uno de los participantes de este libro recibió de sus respectivas instituciones de educación superior: UDG, Huancoajimalpa, UACM, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ibero, Ciesas, Península y UAE. Finalmente, estamos en deuda con los 27 colegas que tomaron parte en la afanosa labor de leer y evaluar los trabajos que conforman este libro. Valoramos el tiempo destinado, pero de manera especial a cada uno y una de las investigadores nuestra gratitud por sus observaciones y las recomendaciones que de manera escrupulosa y detallada nos obsequiaron en cada uno de los dictámenes recibidos. Sin duda, esa labor hizo posible que las dos secciones del libro cobraran mayor consistencia teórico-metodológica y en diversos segmentos que cada texto fuese enriquecido. Nuestro reconocimiento a cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias a la maestra Isabel Cosunier por su participación en representación de los autores. Tenemos breves minutos que nos podrían servir para algún intercambio de opiniones, algunas preguntas y respuestas. No sé si alguien de los presentes tenga algo que preguntar a nuestras expositoras. Adelante, por favor. Bueno, pues el libro abarca muchísimas cosas y, no sé, muchísimos temas que se pueden discutir. Por ejemplo, a mí me causa, pues en la cuestión de la democracia y la democratización de los medios, a mí me sorprende mucho que no haya esa democracia todavía en México respecto a los medios de comunicación, para la información, porque
si la tomamos desde el punto de vista educativo o por lo menos informativo, todas las, yo no sé si sea responsabilidad o no de los medios comunicativos de que den a conocer de alguna manera más pormenorizada todos los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, en las reformas que se han dado en México, y que no existe información, sino únicamente la mención de que se están llevando a cabo, pero la gente no sabe absolutamente nada de los pormenores de qué es lo que se está llevando a cabo en cuanto a las discusiones. Entonces, la parte en la que abordan ustedes la reflexión de estos medios, ¿qué se hace, qué se puede hacer, qué se está cumpliendo en esa parte? Primero, yo no voy a generalizar esto por lo visto, porque en Twitter uno puede encontrar mucha información y la verdad sí hay muchos tuiteros y medios que sí transparentan información en Twitter que no viene en la versión impresa. Segundo, el canal del Congreso nos transmite los debates, no sé quién se lo aguanta a verlo, porque yo no, pero sí transparentan los trabajos, ¿no? Entonces, si uno tiene el interés, lo puede hacer. Por otro lado, lo que son realmente las negociaciones políticas que son de pasillo, eso no se supieron y ni se van a saber, nunca. Entonces, que los medios en sí no cumplen, estoy de acuerdo. Que tenemos medios alternativos y sobre todo en las redes sociales donde también podemos encontrar información, aunque sea parcial, también estoy de acuerdo. Pero exigir una transparencia al 100% no sé qué tan viable es. Por el mundo de la política, las negociaciones en corto entre los políticos, y no solo en México, en todos los países son negociaciones en corto entre políticos, es parte de la política. No sé si alguien más quiere. Desafortunadamente, con el tiempo ya llegó a su término. Queremos agradecer, por supuesto, a las participantes en esta mesa, a Margarita de Jesús Quesada, muchas gracias, a Marta Rizzo García, muchas gracias, a Isabel Cordonea, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México y, por supuesto, de la Feria Internacional de Libros de Palacio de Minería, les damos las gracias.